Listo, Listo, compañero. cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Cristian Felipe Sánchez Rodríguez. Soy estudiante de Ingeniería Agroforestal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me encuentro matriculado en la UDR Soacha y realizaré con mis compañeros la tarea número 2 del componente, la tarea número 2 de la materia química de suelos. Buenas noches, mi nombre es Félix Pinzón, estudiante de la Universidad José de Acevedo Gómez. Soy el estudiante número 2. Muy buenas noches, soy Julián Esteban Suárez Palacio, matriculado en el CEAR de Zipaquirá y yo soy el estudiante número 3. Buenas noches, mi nombre es Jorge Liberio Pérez Pinzón, estudio la carrera de Ingeniería Agroforestal en el CAP de Zipaquirá y soy el estudiante número 5. Para para esta tarea explicaré la temática correspondiente al estudiante número 1 y hablaré de la fracción granulométrica. La fracción granulométrica como tal son las proporciones de las partículas sólidas y de las propiedades del suelo. En este caso hablaremos de la arena, el limo y la arcilla. Y estos tres componentes nos ayudan principalmente a determinar la estructura del suelo y se dividen en diferentes categorías para la clasificación de la textura. Entonces, en la clasificación de la textura tenemos como tal el suelo arenoso, areno-franca, franco-arenoso, franco, franco-limoso, franco-arenosa arcillosa, franco-arcillosa, franco-limo-arcillosa, arcillo-arenosa, arcillo-limosa y arcillosa. La composición granulométrica de un suelo la podemos determinar por las proporciones de estos materiales y como tal, los suelos arcillosos suelen destacarse porque es un suelo muy pesado y difícil de trabajar, donde podemos encontrar bastante agua y tiene una gran capacidad de intercambio catiónico, que es un suelo poco permeable y poco permeable, por decirlo así, y esto afecta directamente el desarrollo de los cultivos. El suelo limoso como tal es un suelo que puede llenarse con poca aireación y puede formar costras que impiden la penetración del agua y pues también afecta el crecimiento de las plantas. El suelo arenoso es un suelo muy ligero y que pues a su vez trabaja, es fácil de trabajar y podemos decir que es un suelo que tiene buena permeabilidad y no tiene tanto riesgo de inundación, pero tiene un aspecto poco favorable, que es la escasa fertilidad que se puede manejar con respecto a los cultivos. Hablaré de las texturas y como tal la textura es una sensación que se produce cuando tocamos un material. En este caso vamos a hablar de los suelos eh, para el trabajo agrícola. Em, y de esta manera podemos indicar la relatividad de las partículas y sus diferentes tamaños. La textura tiene que ver directamente con la facilidad en que se puede trabajar el suelo, los cultivos agrícolas, como la cantidad de agua, el aire y la velocidad con que el agua penetra en el suelo. Para esta manera también el crecimiento de las plantas y la fertilidad del suelo. Eh, la textura puede clasificarse de fina a gruesa y nos indica una elevada proporción de partículas, digámoslo así, más finas, que en este caso se destacaría en un suelo como el limo, y la arcilla y la textura gruesa indica una elevada proporción de arena, donde podemos clasificar las texturas eh, en diferentes propiedades de acuerdo a la proporción de arena, limo y arcilla, o si tenemos suelos francos. La densidad y la textura. En cuanto a las texturas del suelo,
Las proporciones de partículas de diferentes tamaños en limo, arcilla y arena. Los suelos que se presentan con una mayor cantidad de partículas finas se destacan en arcilla y el limo que tienden a hacer una densidad más aparente, eh, una densidad aparente más alta. En cuanto a la estructura y en su densidad y textura, podemos decir que son suelos que se organizan y se relacionan entre sí con una estructura más abierta y porosa, que pueden presentar una densidad aparente más baja que los suelos con una estructura más compacta. Y pues hablando de estructuras más compactas, podemos decir que son suelos más rocosos o más francos, por decirlo así. En cuanto a la compactación del suelo, podemos decir que las partículas de estos suelos se comprimen y se unen, y por este motivo se pueden reducir los espacios de porosidad y la compactación, y esto hace que que la densidad aparente aumente. Y en cuanto a la materia orgánica, los restos de las plantas y los animales que se van descomponiendo poco a poco, eh, se van incluyendo en el suelo, y esto es lo que llamamos materia orgánica, que puede ayudar a la estructura del suelo, y esto también reduce la densidad aparente. En cuanto a la actividad biológica, podemos decir que la presencia y la actividad de organismos vivos en el suelo, que al hablar de organismos vivos decimos que son bacterias, podemos decir que son hongos, lombrices, y toda esta actividad biológica nos ayuda a tener una estructura del suelo mucho mejor y reduce la densidad aparente de esta manera. En cuanto a la composición granulométrica del suelo, eh, una influencia directa en la densidad aparente del suelo es la distribución de tamaños de partículas gruesas y finas que puedan de una u otra manera afectar la densidad aparente del suelo. Con respecto a la granulometría y agricultura, podemos destacar que la agricultura y la granulometría nos ayudan a analizar y a determinar los tamaños de las partículas del suelo para determinar las propiedades físicas y químicas, y nos sirve para llevar a cabo una clasificación del suelo, para asimismo realizar una caracterización, una planificación, y de acuerdo con estas características, llevar las prácticas agronómicas más adecuadas en cuanto a la cohesión del suelo, los conocimientos que tengamos acerca de qué se compone el suelo y su permeabilidad, para asimismo eh, llevar a cabo pues las prácticas más adecuadas. Em, y como tal podemos decir que los efectos de la densidad aparente en el suelo pueden como tal influir en la actividad productiva y en la fertilidad del suelo, y pueden afectar la infiltración y retención de agua directamente y la disponibilidad de nutrientes con la actividad biológica del suelo, sea de manera positiva o sea de manera negativa. Y para determinar esto también es importante realizar mediciones de pH. Gracias. Bueno, continúo yo. Para iniciar les voy a definir la estructura del suelo, que es aquella que se forma por todas las partículas de la tierra. En este caso nos referimos a la arena, a la limo y a la arcilla. Cuando estas partículas se agrupan, son las que terminan siendo, formando los agregados de la tierra, los cuales les voy a explicar que se forman por procesos biológicos, pues aparte de biológicos, también los físicos y los químicos. Son aquellos que tienen interacción microbiana, y los factores que controlan la formación de estos macroagregados
Son, por ejemplo, la materia orgánica, las raíces de las plantas, microorganismos, condiciones climáticas, la textura del suelo, la actividad biológica, el manejo del suelo. Tenemos que los tipos de estructura del suelo son los que ya mi compañero ya respondió, que son los arenosos, limosos, arcillosos, los francoarenosos, todos aquellos que ya se dividen en subgrupos. Eh, para el tema de la estabilidad estructural del suelo, tenemos que para mantener los agregados intactos ante fuerzas destructivas, es de claridad tener ciertos parámetros para mantener una buena calidad del suelo y que éste tenga un buen indicador de sostenibilidad. Factores que pueden afectar la estructura del suelo, tenemos la demasiada humectación, la impactación de gotas continuas, la calidad del agua, erosión natural, el laboreo, que trata lo de el manejo del agricultor, mucho contenido de arcilla, poco material orgánico o poco hierro de esta estructura. Continúo con la porosidad. La porosidad tenemos que es eso se observa es mediante, ¿cómo se llama este parte? Se me olvidó el nombre. Bueno, eso solamente puede ver por microorganismos, que es la separación que existe entre las estructuras, entre los macroagregados y entre todas aquellas especies que hay en la tierra. Esto es lo que permite que el agua fluya por medio de la tierra y así tengamos humedad. Dependiendo de qué tipo de suelo tengamos, tenemos que un gran ejemplo de agua que fluye demasiado y no es constante es, por ejemplo, la tierra arenosa. Para cultivos es demasiado bueno tener tierras con francoarenosas o tierras que tengan porosidad más cerrada. Listo, compañeros. Cordial saludo, pues ahora sigo yo. Voy a explicar sobre el suelo y su composición, la importancia de la C y C, la absorción de aniones y el pH. Pues cuando uno empieza, por ejemplo, a analizar el suelo, pues uno se da cuenta que no simplemente no es solo tierra, pues tiene muchas propiedades que instituyen en cómo se comportan, desde su capacidad para retener pues nutrientes, hasta su estructura y textura, y pues por eso antes, pues eso antes se determina la textura de las muestras. Pues también revisé, digamos, algunos conceptos claves, como la capacidad del intercambio catiónico, la absorción de los aniones y el pH, porque pues todos están relacionados con la fertilidad del suelo y pues afectan también el crecimiento de la planta. En el apartado pues de la capacidad del intercambio catiónico o CIC, es como una especie pues de almacén de nutrientes en el suelo, ya que pues las partículas con cargas negativas como las arcillas y la materia orgánica, pues retienen cationes esenciales como calcio, magnesio, potasio y amonio. Pues esto permite que las plantas puedan absorber los nutrientes cuando lo necesita en lugar de que se pierdan por el agua, pues que se drena por el suelo. Dentro de la CIC, pues hay dos tipos. La CIC efectiva, que es la cantidad pues de cationes disponibles en el suelo en un momento determinado, y la CIC potencial, que representa pues la capacidad máxima que el suelo podría tener para retener cationes si las condiciones fueran ideales. Pues este concepto pues es clave porque si un suelo pues tiene baja CIC, pues los nutrientes se pierden más fácil, mientras que si es más alta, pues el suelo las puede almacenar más nutrientes y ir liberándolos poco a poco. En la parte de la absorción de aniones, pues así como el suelo puede tener cationes, también hay casos en los que puede retener aniones, que son partículas con cargas negativas. Sin embargo, pues esto ocurre en menor medida, pues porque la mayoría pues de las partículas del suelo tienen cargas negativas y tienden ¿qué?
a repelerlos. Un ejemplo es pues el fosfato, el nutriente esencial que puede quedar atrapado en los suelos ricos en óxidos de hierro, aluminio, pues lo que hace que no esté disponible para las plantas. Esto es importante porque si un suelo tiene mucha absorción, los aniones, pues algunos nutrientes pueden quedar inmovilizados. Y pues es necesario pues aplicar fertilizantes de manera específica para que las plantas las puedan aprovechar. Ya por último sería, por ejemplo, el pH del suelo. El pH del suelo es otro factor clave en la fertilidad del suelo, ya que pues influye en qué tan disponibles pues van a estar los nutrientes. Si el suelo pues es muy ácido, pues algunos elementos como el aluminio pueden volverse tóxicos, mientras que si es muy alcalino, ciertos nutrientes como el zinc, el magnesio pueden llegar a bloquearse y pues las plantas no los van a poder absorber bien. El pH también llega a afectar pues el CIC y la absorción de aniones, por eso es importante analizarlo cuando un pH no está en un rango adecuado, pues es cuando está, por ejemplo, en el 5,5 y 7,5, que es, digamos, el rango ideal. Ya cuando es más alto, afecta, y cuando es más bajo, afecta también. Pues también hay que hacer correcciones, por ejemplo, en los suelos ácidos se puede aplicar cal agrícola para subir el pH, y en los suelos alcalinos se pueden pues agregar azufre o materia orgánica para bajar. Ya sería todo. Listo, compañeros. A mí me tocó la materia orgánica y la materia orgánica, como tal, es toda sustancia con carbono en descomposición proveniente de restos vegetales, animales y microorganismos. Su origen puede ser primario, restos vegetales frescos, y secundario, residuos animales y microorganismos en descomposición. Está compuesta por lignina, celulosa, proteínas, azúcares, ácidos húmicos y fúlvicos. Su transformación puede ser aeróbica, descomposición rápida con oxígeno, forma suelo fértil, y anaeróbica, descomposición lenta sin oxígeno, generando compuestos como gas metano. La influencia de la materia orgánica en la vegetación, pues en pastizales tiene más materia, los pastizales tienen más materia orgánica debido a que los residuos de las plantas contienen más materia radicular, que se descompone más lentamente y forma humus que la hojarasca de los bosques. Efectos de la textura y drenaje de la materia orgánica. Los suelos arcillosos y limosos tienen más materia orgánica que los arenosos debido a su retención de agua y nutrientes y su baja aireación que ralentiza la descomposición. Al contrario, los suelos mal drenados acumulan más materia orgánica por la humedad y la falta de oxígeno. Y los suelos bien drenados pierden materia orgánica más rápido por mayor aireación, y el drenaje artificial acelera la descomposición, reduciendo su contenido. La textura y el drenaje afectan la acumulación de materia orgánica y la fertilización a largo plazo. La influencia de la materia orgánica en las labores agrícolas, pues los suelos cultivados tienen menos materia orgánica porque se extrae la mayor parte de la materia vegetal, y la labranza acelera la descomposición de la materia orgánica al airear el suelo y desmenuzar los residuos orgánicos. El humus, la formación del humus. El humus se forma a partir de la descomposición de materia orgánica por la acción de hongos y bacterias en dos etapas. La mineralización. Los microorganismos descomponen la materia orgánica en compuestos simples como dióxido de carbono, agua, nitrógeno, fósforo y azufre.
Y humificación, parte de la materia orgánica no se descompone y forma el humus, que mejora la fertilidad y estructura del suelo. Entre esas están las sustancias húmicas, son compuestos orgánicos de gran tamaño y color oscuro, altamente resistentes a la degradación microbiana. Se clasifican en ácidos fúlvicos de bajo peso molecular, color claro, solubles en ácido y alcalí y fácilmente degradables. Los ácidos húmicos, peso, color y color intermedio, solubles en alcalí pero no en ácido, de resistencia mediana, y las huminas, mayor peso molecular, color oscuro, insolubles en ácido, alcalí, las más resistentes. Y las sustancias no húmicas incluyen compuestos orgánicos simples como carbohidratos, proteínas. Estas sustancias mejoran la fertilidad del suelo, la retención del agua y la disponibilidad de nutrientes de las plantas. Y por último, la biología de los suelos, las propiedades físicas. La materia orgánica mejora la estructura del suelo al proveer la granulación y la estabilidad. Las sustancias húmicas reducen la plasticidad y cohesión de los suelos arcillosos, facilitan su manejo, también incrementan la infiltración y retención de agua. Las sustancias ligantes pueden ser polares, interactúan con arcillas y metales mediante enlaces electrostáticos y puentes de hidrógeno. Las no polares se unen por fuerzas de Van der Waals, envolviendo partículas del suelo con polisacáridos y mucílagos. Las propiedades químicas: el humus tiene alta capacidad de intercambio catiónico, reteniendo nutrientes esenciales como potasio, calcio y magnesio, regula el pH y almacena nitrógeno, fósforo y azufre. Los ácidos húmicos y fúlvicos liberan nutrientes y forman quelatos con metales esenciales en suelos ácidos. La materia orgánica reduce la toxicidad del aluminio. Y propiedades biológicas: la materia orgánica es la principal fuente de alimento para los microorganismos del suelo, influyendo en la descomposición de residuos y en la acumulación de materia orgánica. Eso sería todo, compañeros. Muchísimas gracias, compañeros, por el trabajo, por el apoyo.